100% Radio. Queridos oyentes, hoy hablaremos de uno de los personajes más impactantes de toda la Biblia, Elías, el profeta de fuego. Un hombre de fe firme que se atrevió a enfrentar a reyes malvados y profetas de falsos dioses como Baal, que vio caer fuego del cielo por el poder de Dios. Pero Elías no era un superhombre. También tuvo momentos de miedo, confusión y desánimo. Aún así, Dios lo usó de manera poderosa para traer avivamiento a Israel y demostrar que Él es el único Dios verdadero. Quédate con nosotros mientras aprendemos cómo la historia de Elías puede enseñarnos a mantenernos firmes en la fe, a confiar en Dios en los momentos de dificultad y a escuchar su voz incluso en medio de nuestra confusión. Comenzamos. El profeta Elías, uno de los personajes más interesantes y vistosos en la Biblia, a quien Dios lo utiliza durante un momento importante en la historia de Israel para oponerse a un malvado rey y traer avivamiento a la tierra. El ministerio de Elías marcó el comienzo del fin de la adoración a Baal, ese ídolo pagano fenicio que la reina Jezabel había traído a esta nación, a quien ella misma sostenía a sus profetas. Y terrible, pero aquí entra en escena Elías, quien en su vida vemos muchas cosas que sucedieron porque su vida estuvo llena de confusión. A veces él fue valiente, decidido, otras veces temeroso, vacilante. Alternadamente él demostró victoria y derrota, y después de eso la recuperación. Elías conoció tanto el poder de Dios como las profundidades de la depresión. Elías, un profeta de Dios, cuyo nombre significa mi Dios es el Señor, vino desde Tisbita en Galaad, pero no se sabe nada de su familia o de su nacimiento. La primera vez que nos encontramos con Elías es en Primera de Reyes 17:1, cuando de repente aparece para desafiar al rey malvado Acab, quien gobernó el reino del norte desde el año 874 hasta el 853 a.C. Elías profetiza una sequía que iba a venir sobre toda la tierra como consecuencia de la maldad de Acab. Vamos a leer Primera de Reyes 17, del verso 1 al 7. Y dice: Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: Vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová, diciendo: Apártate de aquí, y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Y advertido por Dios, Elías profetiza una sequía que iba a venir sobre toda la tierra como consecuencia de la maldad de Acab. Pero él se esconde, por orden de Dios, cerca del arroyo de Querit, donde es alimentado por cuervos. En la medida que aumentaba la sequía y el hambre en la tierra, Elías se encuentra con una viuda en un país vecino, y a través de su obediencia a la petición de éste, Dios provee suficiente comida para el profeta, la mujer y su hijo. Milagrosamente la tinaja de harina y la vasija de aceite de la viuda nunca escaseó ni disminuyó. Primera de Reyes 17, vamos a leer del 8 al 16, y dice: Vino luego a él palabra de Jehová, diciendo: Levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta.
Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, y aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso, para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque así dice el Señor Dios de Israel: no se acabará la harina en la tinaja, ni se agotará el aceite en la vasija hasta el día en que el Señor mande lluvia sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo conforme a la palabra de Elías, y ella, él y la casa de ella comieron por muchos días. La harina de la tinaja no se acabó, ni se agotó el aceite de la vasija, conforme a la palabra que el Señor había hablado por medio de Elías. La lección para el creyente a través de esto es que si caminamos en comunión con el Señor y le obedecemos y estamos abiertos a su voluntad, y cuando estamos en esa voluntad, con nuestro corazón dispuesto a hacer lo que Él nos pide, Él va a satisfacer todas nuestras necesidades. ¿Sí? Porque su misericordia para nosotros nunca se agota. Por más que a nuestro alrededor haya situaciones difíciles, el Señor proveerá y va a satisfacer todas tus necesidades. Luego vemos a Elías como el personaje central en un cara a cara con los profetas del falso dios Baal en el monte Carmelo. En Primera de Reyes, capítulo 18, del verso 17 al 40, encontramos en esta historia a los profetas de Baal, quienes invocan a su Dios todo el día, deseando que lloviera fuego del cielo. Pero todo fue en vano. Luego Elías construye un altar de piedras, hace una zanja alrededor, pone el sacrificio sobre la leña y pide que se derrame agua sobre el sacrificio 3 veces. Elías clama a Dios y Dios envía fuego del cielo, que consume el holocausto, la leña y lame el agua que estaba debajo de la zanja. Y aquí Dios demostró ser más poderoso que los dioses falsos. Allí fue entonces cuando Elías y el pueblo mataron a todos los falsos profetas de Baal conforme al mandato de Dios que se encuentra en Deuteronomio capítulo 13, verso 5, que dice: tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal de en medio de ti. Después de esta gran victoria sobre los falsos profetas, cae nuevamente la lluvia sobre la tierra. Sin embargo, a pesar de la victoria, Elías entra en un periodo de fe incierta y depresión. Esto lo encontramos en Primera de Reyes 19, del verso 1 al 18. Aquí cuenta la historia que Acab le dice a su esposa Jezabel acerca de la demostración del poder de Dios, de esto que hizo Elías en el monte, que hizo descender fuego del cielo, y en vez de volverse a Dios, Jezabel juró matar a Elías. Al escuchar esto, el profeta huyó al desierto, donde oró a Dios para que le quitara la vida. Sin embargo, Dios proveyó comida, bebida y descanso para Elías. Luego, este profeta realiza un viaje de 40 días hasta el monte Horeb. Allí se esconde en una cueva sintiendo lástima de sí mismo e incluso confesando su creencia en que solo él había quedado de todos los profetas de Dios. Es entonces cuando el Señor instruye a Elías a pararse sobre el monte mientras el Señor pasaba.
Cuenta el pasaje bíblico que primero hubo un gran viento, luego un terremoto, luego un fuego, pero Dios no estaba en ninguno de ellos. Luego un silbo apacible y delicado, en el que Elías oyó y comprendió a Dios. Dios le dio a Elías instrucciones de lo que debía hacer después, incluyendo la unción a Eliseo, el profeta que luego tomaría su lugar, y asegurándole que aún había 7.000 personas en Israel que no se habían doblado ante Baal. Elías obedeció los mandatos de Dios. Eliseo se convierte luego en el ayudante de Elías durante algún tiempo y los dos siguieron ocupándose de Acab y Jezabel, así como con Ocosías, el hijo y sucesor de Acab. En vez de morir de muerte natural, Elías el profeta fue arrebatado al cielo en un torbellino. Esto se encuentra en 2 de Reyes capítulo 2 del verso 1 al 11. El ministerio de Juan el Bautista se caracterizó por el espíritu y el poder de Elías. Lucas 1:17 dice, e irá, hablando acerca de Juan, dice, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Cumpliendo la profecía de Malaquías capítulo 4, versos 5 y 6, que dice, he aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Y esto se cumple en el ministerio de Juan el Bautista. Santiago, el libro de Santiago, usa a Elías como un ejemplo con respecto a la oración. Y dice que en Santiago 5, versos 17 y 18, que Elías era un ser humano así como nosotros. Sin embargo, él oró para que no lloviera y no llovió. Luego, él oró para que lloviera y llovió. El poder de la oración está en Dios, no en nuestra propia naturaleza humana. Y así como sucedió con Elías, cuando nos centramos en los problemas, en la confusión de esta vida y en todos los problemas que hay en este mundo, podemos quitar nuestros ojos del Señor y desanimarnos. Dios se muestra a sí mismo en obras asombrosas de poder y de juicio, tales como el viento, el fuego y los terremotos. Pero, ¿sabes qué? Él también se relaciona íntimamente y personalmente con nosotros como en ese silbido apacible. Muy despacio Él nos habla a nuestro corazón si prestamos atención. También Dios suple nuestras necesidades físicas, nos anima a examinar nuestros propios pensamientos y comportamientos, nos instruye, así como lo hizo con Elías, en cómo actuar y nos asegura que no estamos solos. No estamos solos. Elías pensó que estaba solo, pero Dios estaba con él y había 7.000 rodillas que todavía no se habían doblado ante Baal. Cuando estamos atentos a la voz de Dios y caminamos en obediencia a su palabra, podemos encontrar aliento, victoria y recompensa. Elías luchó con debilidades humanas comunes, como las nuestras. Sin embargo, fue usado poderosamente por Dios. Puede ser que no sea a través de esas muestras de poderío, obviamente milagrosas, pero si nos rendimos a Él, también puede usarnos poderosamente para los propósitos de su reino. La vida de Elías nos recuerda que Dios usa a personas comunes para cumplir propósitos extraordinarios. Y aunque enfrentó miedo y desánimo, él confió en Dios, oró con fe y obedeció su voz incluso cuando todo parecía perdido. Amigo, amiga, Dios sigue hablando en ese silbo apacible y delicado, guiándonos, sosteniéndonos y recordándonos que no estamos solos, que al igual que Elías podemos experimentar su provisión, poder y victoria si caminamos en obediencia y buscamos su presencia cada día. ¿Qué te parece si oramos? Le decimos, Señor, gracias por la vida de Elías y por mostrarnos que tú eres un Dios de poder, pero también de cercanía y amor. Ayúdanos a mantenernos firmes en nuestra fe.
confiar en ti en medio de los momentos difíciles y a escuchar tu voz, aunque sea en el silbo apacible en medio del ruido de este mundo. Te pedimos que uses nuestras vidas para cumplir tus propósitos, que seamos valientes para proclamar que solo tú eres Dios y que aprendamos a orar con fe, confiando en tu respuesta. Gracias porque nunca nos dejas solos, porque tu misericordia se renueva cada mañana en el nombre de Jesús. Amén. Contactos marioserrano@live.com.ar. En Facebook, Mario Rubén Serrano.